Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar del español, cómo lo aprendí, cuando empecé a aprenderlo. Pero antes de eso, muchísimas gracias a todos los que han visto mi primer vídeo. De verdad, al principio pensaba que nadie iba a verlo, pero parece que mucha gente ya lo vio, mucha gente ya dejó comentarios, trucos, bienvenidas. Me han animado de verdad y voy a intentar subir por lo menos un vídeo por semana y ahora me quedo muy satisfecho y gracias a ustedes y espero que no se cansen de ver mis vídeos. Si mal no me acuerdo, mi primer encuentro con la lengua española fue en la biblioteca cuando estaba en el colegio, porque siempre iba a la biblioteca. De verdad, hasta ahora me gusta mucho leer y encontré un día un libro de español latinoamericano. Eh, Hice fotocopias de algunas páginas de los primeros capítulos, pero nunca los leí. Y, o salvo tal vez las páginas que correspondían a las cifras españolas, pero no eran tan difícil porque aquí en Filipinas usamos también los números españoles. Compré un libro en la librería, el título del que fue Idiot's Guide to Learning Spanish on Your Own. Entonces quería aprovecharme de esta oportunidad para dar gracias a una señora, a la señora que escribió ese libro, a señora Gail Stein, quien es maestra de francés y español en un colegio en Nueva York. Muchas gracias, porque gocé mucho de su libro, aprendí mucho leyéndolo y de verdad usted es responsable por mis primeros pasitos en esta lengua. Entonces, muchas gracias, pero desafortunadamente ya vendí el libro porque ya salió una edición nueva y creo que ayudaría mucho a alguien que lo necesita más que yo. Y entonces ya lo vendí. Luego me inscribí en cursos de español en la universidad y tuve 6 cursos en total. El problema era que a los estudiantes no les interesaba aprender español, porque solo estaban allí para cumplir un requisito de sus programas de estudios. Entonces era un poco difícil practicar, pero cuando llegué a los niveles más altos, uh, empecé a encontrarme con estudiantes que querían aprender español, que tenían la pasión y el interés para aprender la lengua. Y así que ya podía practicar con ellos. Cuando estaba en la universidad, llegué en un punto de la vida cuando me preguntaba mucho por qué estoy aquí en el mundo, cuáles son los motivos para seguir viviendo, cosas así, muy gracioso, y lo sé, muy emo. Entonces creía que encontrar trabajo me iba a sacar de la tristeza que me sentía, porque estaba muy deprimido y no sabía por qué. Y de verdad hasta ahora no sé por qué. Estoy siempre deprimido, pero es otra cosa. Entonces decidí de dejar de estudiar y empecé a buscar empleo. Discúlpenme, pero otra vez tengo que agradecerles a algunas personas. Es que si no fueron por ellas, no habría aprendido español de una manera diferente y divertida. Entonces, a Karen López, quien fue la mujer que me había entrevistado, debía de haber dicho algo bueno a nuestra jefa porque me aceptó. Muchas gracias. Y a nuestra jefa, la señora Melín Bonneville Los Baños, muchas gracias también porque yo no tenía ningún certificado diciendo que hablaba español, no era estudiante de lenguas, de verdad era un gran riesgo para usted, pero me aceptó.
Y así que he podido aprender español en un ambiente natural y tal vez por toda la vida le estoy muy agradecido. Creo que era en 2006 o 2007 que encontré mi primer empleo, gracias a las mujeres que acabo de mencionar. Fue un centro de llamadas, entonces atendíamos a las líneas españolas, recibíamos llamadas de los clientes, pero como ya he mencionado en mi primer vídeo, casi 90% de los clientes de la empresa fueron de Brasil. Entonces aprendí portugués también en esa compañía, pero eso es otro cuento. Entonces me encantaba mucho mi primer trabajo porque fue la primera vez que trabajé en una compañía, fue la primera vez que gané mi primer sueldo. Y es algo raro porque normalmente para un estudiante de lenguas extranjeras hay que gastar mucho porque si quería aprender de verdad la lengua hay que mudarse en un país donde se habla la lengua diariamente, hay que pagar el alquiler, la matrícula, la comida. Pero en mi caso estaba trabajando y estaba aprendiendo y mejorando mi español, pero me pagaban. Entonces era bárbaro, ¿no? Como mis colegas en Argentina dicen, bárbaro. Creo que trabajar en un centro de llamadas me ha ayudado mucho porque hablaba diariamente con hispanohablantes nativos, así que podía acostumbrarme a los sonidos de la lengua, a los acentos diferentes. Y también trabajábamos solamente 4 horas por día porque fue un trabajo de media jornada. Entonces podía ir a la universidad y trabajar a la vez. Después de 8 meses se mudó el centro de llamadas a Costa Rica. Encontré otro trabajo, pero solo me quedé ahí 2 meses porque ya estaba en mi último año en la universidad y ya no tenía tiempo para hacer los dos a la vez. Y después de graduarme de la universidad encontré otro trabajo, pero es la misma cosa. Después de 8 meses se mudó a Brasil. Entonces, 2 meses sin trabajo, encontré otro el agosto de 2009 y es mi trabajo actual y ahora me quedo aquí por más de un año, o sí, ya más de un año. Y por buena suerte la empresa no se ha mudado por ningún lado. Entonces tengo trabajo todavía. Tengo que admitir que trabajar en un centro de llamadas es una manera distinta de aprender una lengua extranjera como español, pero creo que tengo mucha suerte por haber sido parte de esta industria. En el futuro, sueño con ir a la Universidad de Salamanca para estudiar español. No importa si sea solamente un mes, debo hacerlo porque es un gran sueño mío. Entonces ya estoy ahorrando dinero, pero no sé, tal vez un día en el futuro lo puedo hacer. Pero ahora mi meta es poder pasar el examen de DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, en el año que viene, en el mes de noviembre. Entonces voy a subir más vídeos en español que en otras lenguas y espero que ustedes no se cansen de ver mis vídeos, de corregir mis errores, de dar trucos. Eso me va a ayudar mucho. Y otra vez les agradezco mucho. Y si me van a preguntar ahora por qué aprendí español, de verdad no sé exactamente, pero lo que puedo decir es que cuando comenzaba a empezar esta lengua, de verdad todo fue por envidia.